Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión para hablar de salud y de medicina. Los vamos a estar acompañando el fin de semana para conversar, ya saben ustedes, de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos aspectos de la pandemia que aún continúa y también del diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. Hoy día en particular vamos a estar conversando sobre el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. ¿Cómo saber que un tratamiento de este tipo es efectivo? ¿Por cuánto tiempo se deben tomar estos medicamentos? ¿Hay efectos secundarios asociados a su consumo? ¿Por qué el uso de este tipo de medicamentos ha aumentado en los últimos años en nuestro país? De todo ello vamos a estar conversando en el programa de hoy. Además, en la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando sobre el dolor crónico. ¿Qué enfermedades causan dolor crónico? ¿Cómo saber, si los dolores que padecemos, por ejemplo, a los músculos, a los huesos o a distintas partes de nuestro cuerpo corresponden a lo que los especialistas llaman dolor crónico? También vamos a estar conversando hoy día en el programa sobre aquello. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Santiago, eso sí, lo saben ustedes, abreviado stgo.tv, y esa es la forma en que también nos encuentran, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, donde quedan albergados todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los revisen y también los compartan. Además, les recuerdo que estamos en Spotify y ahí nos encuentran como Consulta 94.5 y también pueden disfrutar de este programa y acompañarnos en su ida, por ejemplo, al trabajo, en la ida a la escuela. Nosotros los acompañamos a ustedes y ustedes además nos acompañan a nosotros y nosotras en Radio USACH con el contenido que hemos preparado para ustedes. Recordarle además de que estamos y tenemos un WhatsApp para que ustedes nos envíen sus consultas, para que nos envíen sus preguntas y también sus comentarios. Y ese WhatsApp es el +569 8881 5017. +569 8881 5017. Y habiendo dado todas las coordenadas entonces para que se sumen a esta Consulta 94.5, que corresponde que hagamos nada más que una pequeñísima pausa y ya volvemos con nuestros invitados para hablar de salud y de bienestar. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Los trastornos de salud mental en Chile exhiben cifras alarmantes. De acuerdo a un estudio realizado en 2021 por la Asociación Chilena de Seguridad y por la Universidad Católica, un 24% de los chilenos presenta o sospechas o problemas de salud mental. Es decir, cree que tiene algún problema de salud mental o definitivamente ha sido diagnosticado con ello. Mientras que un 46% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. ¿Cuáles son los principales síntomas de estas dificultades y complicaciones como la ansiedad y la depresión? ¿Y cuáles son los tratamientos farmacológicos disponibles? De todo ello queremos conversar con un invitado que ya hemos tenido anteriormente en el programa, pero que hemos querido nuevamente conversar y dialogar sobre estos temas, y se trata del doctor Rodrigo Correa, médico psiquiatra de adultos, experto en trastornos del ánimo y psicofarmacología, director también del Instituto de Psicofarmacología Aplicada, docente de posgrado en psiquiatría de la Universidad de Santiago de Chile, que nos acompaña entonces para hablar sobre los ansiolíticos y los antidepresivos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Iris, mucho gusto, como siempre, estar con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y comencemos, doctor. Yo sé que la depresión y la ansiedad son complicaciones en salud mental que son cada vez más comunes en la población, pero recordemos Ujú. cuáles son los síntomas, porque en el lenguaje común muchas veces decimos si estoy deprimido o deprimida, pero cuáles son los síntomas reales de la depresión y qué los diferencia de la ansiedad. Perfecto. Efectivamente, tal como usted dice, el lenguaje común se utiliza este día de estoy deprimido, estoy depre, dice la gente, ¿cierto? Sin embargo, la Claro. depresión hay que entenderla como una enfermedad, ¿verdad? En medicina, en este caso en psiquiatría, que tiene dos ejes básicos para diagnosticarla. Lo primero es lo que llamamos la tristeza patológica, que no es simplemente tener pena, como uno podría decir en el lenguaje cotidiano, sino que es una tristeza sostenida en el tiempo, que dura al menos, ¿cierto?, 2 semanas o más, la mayor parte de los días, casi todo el día. Y por otro lado, un segundo pilar diagnóstico es la dificultad para poder experimentar placer con las cosas que nos gusta hacer. Entonces, Ya. aquel hobby, aquella actividad que nos gustaba hacer, ya no la logramos disfrutar. Y eso se llama en lenguaje técnico anedonia, dificultad para experimentar placer. Estos son los principales ejes Perfecto. que comandan el diagnóstico de la depresión. Como para Perfecto. hacer una idea bien general. Luego hay otros síntomas, pero estos son los más importantes. Perfecto. ¿Y la ansiedad, doctor? ¿Cómo definimos la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Porque a veces uno en el lenguaje Sí, común también dice, estoy nervioso, pero quizás se refiere a que claro. está ansioso. Entonces, y uno a veces Ujú. también asocia la ansiedad, por ejemplo, con las ganas de comer más. Hoy sí tengo mucha Sí, hambre o quiero comer cosas dulces porque estoy ansioso o ansiosa. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? sí. La ansiedad es un estado que uno podría definir de intranquilidad, intranquilidad general. Podría ser esta intranquilidad que tenga solamente un componente mental, por decirlo así, y entonces me siento intranquilo mentalmente. Por ejemplo, estoy expectante hacia el futuro y estoy pensando siempre hacia adelante, qué va a pasar, qué va a suceder. Y podríamos decir que hay un componente entonces de la ansiedad mental, pero también puede tener un componente físico. Y este componente físico se Ya, expresa, ¿cierto?, por algunos síntomas como palpitaciones, cierto, transpiración, ¿cierto?, a veces temblor de manos, temblor de voz, ¿verdad? Y cuando llega ya la ansiedad a hacerse extrema, entonces le llamamos, ¿cierto?, angustia. Y la angustia es puramente física, y es cuando las personas sienten presión en el pecho, dificultad para respirar, ¿verdad? Que en su grado más grande, bueno, puede llegar a ser una crisis de pánico cuando es extrema. Entonces podemos decir que la ansiedad básicamente es estar con intranquilidad interna, sea, ¿cierto?, mental o física, con síntomas físicos, que puede llegar a ser grave y experimentarse como angustia, y que lo que las personas generalmente llaman, digamos, tengo más ganas de comer, y le ponen a esta ansiedad, es una forma como la mayoría de las personas podrían controlar su ansiedad a través de ya, autogratificarse comiendo, por ejemplo, y se tranquilizan, ¿no? Entonces es más bien un mecanismo perfecto. adaptativo el comer, ¿cierto? Para poder lidiar o hacerse cargo de la ansiedad. ¿Cómo podría ser otro mecanismo adaptativo, por cierto, más saludable, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Pero son formas como de Perfecto. contrarrestar, si uno quiere entenderlo, la ansiedad. Por eso mucha gente hace este equivalente, ¿no? Como más y le llamo a eso entonces ansiedad, ¿m? Pero no es lo mismo. Perfecto. No es lo mismo. Ahora, doctor, ¿uno puede estar con un estado depresivo, puede tener depresión y ansiedad al mismo Ujú. tiempo? ¿O si tengo depresión, necesariamente tengo ansiedad? ¿O si tengo ansiedad, no necesariamente tengo depresión? ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo encajan estas dos dificultades de manera conjunta? ¿Van siempre de la mano o no? Pues, súper interesante eso, Ibels. Mire, la gran mayoría de las personas que experimentan depresión tienen algún grado de ansiedad o angustia. La gran mayoría. Luego, Ya, ambas condiciones pueden existir en forma independiente. O sea, alguien podría tener una depresión sin ansiedad y sin angustia, y hay pacientes que tienen solo ansiedad o angustia sin depresión. Sin embargo, cuando vemos depresión y vamos a buscar síntomas de nerviosismo, ansiedad o angustia, casi siempre los encontramos. Entonces, si uno tuviera que decir cuál es el paciente prototipo, la persona más prototipo como paciente, es aquel paciente deprimido que tiene síntomas de ansiedad o angustia. Eso sería la gran mayoría de los pacientes.
Perfecto. ¿Y en qué minuto, doctor, uno dice o alguien le debe aconsejar a uno, Ujú, mira, anda al doctor, anda al psiquiatra, a un especialista ujú. para que te recete medicamentos? ¿En qué minuto debemos empezar entonces a considerar los antidepresivos o los ansiolíticos como la forma de tratamiento? Sí. Em, hay dos maneras de precisar eso en general. La primera es por cuán disruptivo, cuánto interfiere estos síntomas el funcionamiento de una persona. Es decir, no me deja trabajar, no me deja asistir a mi colegio, a mi universidad o a lo que fuera que yo hago, ¿cierto? O no me permite una buena forma de relacionarme con mi entorno, con mi familia, mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los síntomas interfieren, mi vida social, sea social o laboral, entonces ya es un problema que requiere tratamiento. Y por otra parte se puede mirar por intensidad, ¿no? Y intensidad es básicamente la persona está sufriendo, ¿cierto? Excesivamente dado estos síntomas y eso por supuesto es cualitativo y cada persona puede saber qué tanto está sufriendo esto. Es como el dolor, ¿no? Cuánto me duele a mí lo puedo saber Claro. solo yo y por lo tanto uno le pregunta al paciente. Y la última forma de poder precisar si alguien requiere tratamiento es por duración. Entonces, claro, uno puede decir, mire, yo llevo una semana ansioso o una semana con tristeza. Mire, es poco tiempo en general, requerimos un poco más para observar. Casi nadie entra en Ya. tratamiento por 5 o 10 días de ansiedad, pero uno pudiera en general decir más de 3 a 4 semanas de síntomas persistentes, casi siempre se va a requerir un tratamiento farmacológico. Perfecto. ¿Después de cuánto tiempo de comenzar a tomar, nos pregunta Omar, después de comenzar a tomar antidepresivos o ansiolíticos, después de cuánto tiempo uno debiese ver los resultados? ¿Cuándo uno debiese empezar a sentirse mejor? ¿Y cómo saber que el Mm. antidepresivo o el ansiolítico que mi médico me ha recomendado efectivamente está teniendo una consecuencia positiva, está haciendo su trabajo, está teniendo efecto en mí? Entonces, ¿después de cuánto tiempo, doctor Omar, nos pregunta, podemos esperar resultados positivos y cómo saber que Sí. efectivamente estos medicamentos son los adecuados para nosotros y nosotras? Perfecto, perfecto. Es distinto en antidepresivos que en ansiolíticos. Cuando se trata de antidepresivos, la respuesta clínica se produce en un promedio de entre la segunda y hasta la cuarta, máximo sexta semana. Si no está ocurriendo dentro de un mes, cuarta semana, un efecto positivo, esto quiere ¿Ya? decir mi tristeza disminuye y luego logro empezar a disfrutar un poco más, entonces se tiene que, vamos a decirle así, subir un poco el volumen al antidepresivo, darle un poco más de dosis al paciente. En un mes uno ya Ya. debiera, en general, tener resultados. Eso es para los antidepresivos. ¿Y qué siente uno? Bajan los síntomas, baja la tristeza, baja esta incapacidad para disfrutar. ¿M? Si uno está durmiendo mal, empieza a dormir mejor, que es otro. Si uno le faltaba el apetito para comer, que es otro síntoma de depresión, bueno, pues empieza a tener más apetito. Ahora, en cuanto a los ansiolíticos, ¿cierto? Estos fármacos en general funcionan desde la primera dosis, especial ansiolíticos que llamados benzodiazepinas, estos que se terminan en PAM, el clonazepam, alprazolam, ¿cierto? Estos fármacos en general funcionan desde la primera dosis en producir alivio. Esa es probablemente su principal ventaja. Por lo tanto, cuando se trata de trabajar Ya. sobre ansiedad, sobre angustia, uno debe esperar tiempos más breves, generalmente entre una semana, máximo 10 días, uno ya debiera tener un efecto clínicamente significativo en decir, mire, me siento más tranquilo, básicamente, o más tranquila. ¿Mm? Perfecto. Angélica nos pregunta por cuánto tiempo hay que tomar los antidepresivos y si pueden causar adicción, que es una preocupación Perfecto. frecuente entre quienes Sí. comienzan a tomar antidepresivos. Sí, no, esa pregunta es vital porque es lo que hace que muchos pacientes dejen sus tratamientos con las recaídas que eso conlleva. Habría que Claro. decirle ahí, ¿verdad? Que lo relevante es, para saber cuánto tiempo dejar un antidepresivo, hay que saber cuántos episodios depresivos ha tenido la persona en su vida. Entonces, si Ya. ha tenido un episodio depresivo en su vida, es el primer episodio depresivo en su vida, hay que tomar al menos 6 a 8 meses de medicamento, pero ojo, después de que el paciente ya se sintió bien. Ahí empieza uno a poner el cronómetro y dice, Perfecto. ahora vamos a contar 6 a 8 meses, si es que es el primer episodio depresivo. El segundo episodio depresivo en la vida hay que tratarlo por lo menos 1 año a 1 año y medio, por lo menos, después de que el paciente se sintió mejor. Son tratamientos largos estos.
¿Mm? Si no, lo que está Claro, demostrado es que las personas, si lo suspende antes, recaen. Y ojo, aquí es muy importante, y esto es psicoeducación que siempre hacemos en nuestros pacientes. Si es ya el tercer o más de 3 episodios depresivos en la vida de una persona, en general se recomienda en todas partes del mundo que esa persona quede con un tratamiento de prevención de recaída, es decir, tomar antidepresivos, a veces en dosis bajas, pero siempre. Respecto a la pregunta de la adicción, los antidepresivos están catalogados como fármacos de diseño para uso crónico. Quiere decir esto que al igual que un fármaco para la ya. presión arterial, la diabetes o cualquier otra condición crónica, no generan dependencia. Los que sí generan dependencia son los fármacos ansiolíticos, por ejemplo, benzodiazepínicos. ¿M? Esos sí pueden dar dependencia, pero los antidepresivos no están asociados a una dependencia. Otra cosa es que el paciente cuando los deje recaiga. Pero eso no es lo mismo que dependencia. Es decir, no ocurre que el paciente requiera el antidepresivo porque lo extrañe, porque lo necesite, ¿no? Ya, Que es uno de los criterios, obviamente, de depender de una sustancia, ¿no? Así que perfecto. tienen que estar Esperanza tranquilos nos con dice, eso, ¿no? Dependencia no dan. ¿Mm? sí. Ya, perfecto. Entonces, Esperanza nos dice, y yo creo que es interesante la pregunta de Esperanza, porque dice que lleva 2 años tomando sertralina y que cuando intentó dejarla le vino una baja de presión, incluso tuvo Mm, indigestión y tuvo un cuadro mm. general de ansiedad. ¿Cómo se explica esta reacción? ¿No es un síntoma, no podría ser un síntoma de adicción a la sertralina? Pregunta. Y le aprovecho también yo Sí. de preguntar. ¿Cómo se dejan de tomar los antidepresivos? Porque me imagino que ello también influye en la forma en que nuestro cuerpo reacciona al no tenerlos en nuestro sistema. Sí, sí, lo que pregunta Esperanza es muy importante porque en el fondo una de las cosas que más se confunde con la adicción, ¿cierto? Para los pacientes es lo que se llaman síntomas por retiro súbito. Los síntomas por retiro Ya, súbito son una serie de síntomas donde están indigestión, ¿cierto? Lo que nos contaba, ¿cierto? Esta persona, donde está, puede haber dolor de cabeza, vómitos, mareos, sensación como de corriente eléctrica, una sensación muy extraña que generalmente se produce en la sí, cabeza. Es muy ingrato, pero eso ocurre cuando se suspenden bruscamente. Supongamos que alguien está con una perfecto. dosis terapéutica completa de hacer y la deja de un día para otro, va a tener estos síntomas, pero no porque sea adicto, es porque ha Ya, tomado el fármaco y lo ha retirado muy brusco. Eh, ¿Cómo hacer entonces esto? Bueno, obviamente el psiquiatra o la psiquiatra a cargo tiene que ir reduciendo progresivamente, en general en no menos de un mes, y muy progresivamente el fármaco para que no se den estos síntomas por retiro súbito. Entonces, tiene que quedar muy tranquilo, Esperanza, en el sentido de que lo que ella tiene no es una adicción a sertralina, que probablemente lo que ha pasado es que se retiró muy súbitamente y hizo un cuadro que se llama síntoma por retiro súbito. ¿Mm? No es adicción. perfecto. Entonces, cuando uno quiere retirar el medicamento, doctor, tiene que hacerlo, por supuesto, bajo supervisión médica y con las Siempre. pautas para poder dejarlo. Es decir, me imagino yo que se van disminuyendo las dosis poco a poco, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Es decir, la receta de su doctor o doctora va a decir, mire, de este comprimido, le voy a poner un ejemplo, tome la mitad por 15 días, tome un cuarto por 20 días más y recién suspéndalo. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, es así de progresivo. Probablemente en un mes, retirar un fármaco que uno ha usado por tiempo largo en psiquiatría de forma súbita, casi siempre da efectos por retiro súbito. Insisto, no son dependencias, no son adicción, y que hace que las personas la pasen muy mal. Entonces, siempre Claro. supervisado y siempre, en general, no menos de un mes. Sí. Doctor, el tomar antidepresivos o tener depresión, hoy ¿Mm? en día se habla más, pero por mucho tiempo ha sido un tema tabú. Muchos no queremos o no quieren decir que tienen depresión por ¿Mm? el temor a ser juzgados o a ser, incluso ir al psiquiatra es algo de lo que no se habla ¿Mm? frecuentemente cada vez más y eso está cambiando. Pero, ¿cómo debemos Sí. entonces enfrentar la idea de que quizás necesitamos este tipo de medicamentos y por qué preferir la terapia con medicamentos versus otro tipo de terapias quizás alternativas? ¿Qué hacen Sí. los medicamentos que quizás no hacen otras terapias? Y hay muchas personas que dicen, yo puedo solo, tengo que, o sola, o tengo que poder salir de este estado sola y no estar ¿Mm? dependiendo de medicamentos para que me saquen de este estado. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es la función de estos medicamentos en el cerebro? Y también cómo entendemos la depresión, doctor, porque
Tiendo a pensar que la depresión es igual a como es la diabetes o a como es cualquier otro tipo de enfermedades, más bien afecta a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo entender Sí. toda esta dinámica del consumo de antidepresivos y del hecho de tener depresión y necesitar medicamentos? Sí, sí, esta pregunta es central a nivel, en el fondo, y toca un concepto que en psiquiatría llamamos el estigma. Salud mental, Ujú. psiquiatría desde tiempos infinitos ha tenido muchos estigmas, es decir, eh, pensar que las personas que van a un psiquiatra son locos, como decía antes, ¿cierto? O Exacto, son personas exacto. peligrosas o etcétera, etcétera, corresponde a un estigma que no es real. La mejor manera de entender esto es comprender que la psiquiatría es parte de la medicina, es una especialidad más de la medicina, que se hace cargo de un grupo de enfermedades, ¿cierto? O de dificultades que tienen que ver con la salud mental. Ahora, estas enfermedades tienen como base, en la gran mayoría de los casos, un funcionamiento diferente del cerebro a nivel químico. Y eso es lo que corrigen los fármacos. Los fármacos lo que hacen es corregir una alteración química que está experimentando el paciente. En el caso de la depresión, bajan algunos neurotransmisores, que son las sustancias que conectan las neuronas y las hacen conversar, especialmente, por ejemplo, la serotonina, es la más conocida. Y entonces los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina, la gran mayoría, y entonces se produce una mejoría anímica. Esto es un mecanismo de acción clásico y la razón por la cual con mayor probabilidad las personas tendrían depresión. Entonces, entender esto no tendría que diferenciarse en nada, ¿cierto? De decirle a un paciente, yo como se lo explico a los pacientes, decirle, mire, si usted tiene una fractura porque lo atropellaron, ¿cierto? Y entonces usted llega a un Claro. box, a una urgencia, ¿cierto? Y llega el traumatólogo, ¿cierto? Y le dice, mire, tomémonos todos de las manos y hagamos fuerza de voluntad para que su fractura pegue, para que su fémur que Ya. está quebrado, ¿cierto? Pegue, ¿cierto? Bueno, entonces uno sale arrancando de ese traumatólogo, porque dice, Claro, yo no me imagino, ¿cierto? Que yo vaya a poder incidir sobre la materia, es decir, que por voluntad, claro. ¿cierto? Mi hueso vaya a pegar, ¿no? Bueno, en psiquiatría no Exacto. se parece, en psiquiatría es igual. Es decir, cuando uno dice, no sé, ponga de su parte a un paciente en salud mental, uno está diciendo, a través de su voluntad, aumenta el nivel de químico cerebral. Eso, hasta donde hoy día sabemos, no sucede. Donde hay que poner Ya. voluntad es en seguir tratamientos, ir a una psicoterapia, que es muy importante, ¿cierto? Manejar los elementos ambientales que puedan ser estresantes, Ya. ¿cierto? Y ser rigurosos, hacerse cargo en el fondo, ¿no? En el fondo, Ya. en los países más desarrollados, donde hay una cultura de salud mental, los familiares y amigos de los pacientes que tienen un problema de salud mental se sienten orgullosos de ellos cuando se hacen cargo. No hay una Perfecto. crítica. ¿Me entiendes? Están orgullosos y lo que dicen comúnmente es, yo estoy orgulloso de mi familiar porque se está haciendo cargo de aquello que tiene para estar mejor. Eso es una manera bonita de mirarlo, ¿no? Perfecto. Es una, claro, hacerse responsable, tomar medidas, porque finalmente quiere decir que hay una voluntad de salir del estado depresivo y que uno Exacto, busca fórmulas exacto, y que existen fórmulas. Finalmente, doctor, uno no tiene exacto. por qué vivir, finalmente corresponde quizás a una mejora en la calidad de vida, finalmente, Por no solo supuesto, individual, sino que también familiar y laboral, ¿no? por supuesto, por supuesto. Es decir, la medicina tiene esta misión, que las vidas de las personas sean mejores, en el fondo. ¿No? Nosotros no somos tratantes solo de síntomas. Y por supuesto, una persona que no está deprimida, por ejemplo, su calidad de vida personal mejora y la de su entorno también, su calidad de funcionamiento laboral, social. Entonces, obviamente, estar no deprimido es un estado de mayor calidad de vida. Y esto, hacerse cargo de esto como adulto, ¿cierto? Irresponsablemente, es lo que nos toca como ciudadanos. Uno podría decir, es un Perfecto. deber, ¿me entiendes? Es un deber. Es un Es deber un deber, con es el un deber. entorno y con uno.
Perfecto. El doctor Rodrigo Correa, médico psiquiatra de adultos, experto en trastornos del ánimo y psicofarmacología, director del Instituto de Psicofarmacología Aplicada, también docente de posgrado en psiquiatría, de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y haber abordado todos los detalles sobre el consumo, sobre el uso de ansiolíticos y antidepresivos que, como decíamos, son parte de los tratamientos importantes a la hora de abordar estas dificultades en salud mental. Doctor, que tenga un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibeli. Un gusto, como siempre, hablar con usted. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya seguimos conversando sobre salud y medicina en Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la Consulta 94.5. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Recuerden además que este programa lo encuentran en Spotify, en la cuenta Consulta 94.5 y además en el canal de YouTube de Santiago Televisión, @Santiago.tv. Además de, por supuesto, disfrutarlo en vivo en la 94.5 y en Santiago Televisión. Queremos seguir conversando sobre salud, sobre medicina, porque en Chile cerca de un 30% de la población presenta dolor crónico asociado a distintas patologías. Los especialistas advierten que la pandemia ha provocado demoras en el acceso a cirugías y también a controles médicos, generando una involución en los tratamientos de los pacientes. Además, han señalado que en Chile se está atrasando también el manejo del dolor no oncológico, es decir, no relacionado a cáncer, y que las canastas GES no cuentan con medicamentos adecuados. ¿Cómo es la cotidianeidad? ¿Cómo es el día a día de un paciente con dolor crónico? ¿Cuán efectivos son los tratamientos? De todo ello nos cuenta el periodista Iván Rimaza. Según un informe de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, en el país el porcentaje de población que presenta dolor crónico alcanza un 32% y la prevalencia de dolor crónico moderado a severo que posee este tramo alcanza un 87%. ¿Cómo es el día a día de quien padece dolor crónico? Patricia Callalta, paciente de 63 años con artrosis severa, nos cuenta. En mi vida cotidiana me afecta la movilidad, me afecta los quehaceres diarios de mi casa, me afecta en la vida, en todo el sistema diario, o sea, el diario vivir, digamos, para tomar una micro. Durante la pandemia, el sistema de salud ha debido redireccionar sus esfuerzos al combate del COVID-19 y enfermedades asociadas a patologías musculoesqueléticas como artrosis de cadera y rodilla han quedado al margen, lo que ha provocado que los pacientes no puedan acceder a cirugías y dejen de asistir a sus controles médicos. ¿Cómo ha afectado la pandemia a estos pacientes? Lo explica Patricia Callalta. Ha sido terrible porque he quedado en la entrada del quirófano con todos mis exámenes, compases del anestesista, con todo en la entrada del quirófano sin poder operarme, porque ahí mismo han dicho no, porque por la pandemia, cuarentena, se cierran los quirófanos y no la podemos operar. Según datos del MinSal, a fines de 2020, 52.000 pacientes tenían una garantía de oportunidad GES retrasada. Muchos de ellos no han recibido información básica sobre su diagnóstico y proceso de atención. Asimismo, se presentan problemas con las canastas GES, que no cuentan con los medicamentos adecuados, como lo explica Ricardo Vitrán, especialista y doctor en Economía de la Salud. En el FONASA hay miles de pacientes con enfermedades musculoesqueléticas que están en listas de espera durante meses o a veces por más de un año para obtener una consulta con el médico especialista o una cirugía. Durante esa larga espera, son tratados con medicamentos que para muchos pacientes no son efectivos para calmar su dolor, por lo que su calidad de vida y su productividad laboral se ven muy deterioradas. De esta manera surge la necesidad de incorporar al GES nuevos medicamentos que controlen de manera efectiva el dolor crónico intenso y discapacitante.
Seguimos haciendo Consulta 94.5 y queremos seguir hablando de salud y de medicina, y en particular queremos saber más sobre el dolor crónico. Como lo mencionábamos en la nota informativa que acabamos de ver, el dolor crónico afecta a cerca del 30% de la población en Chile. La Organización Mundial de la Salud señala que el dolor crónico es una enfermedad y que su tratamiento es un derecho humano. Esto porque esta patología representa un grave deterioro en la calidad de vida de los pacientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dolor crónico? Es lo que queremos conversar con el doctor César Cárcamo, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5. Partamos por lo básico. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Qué lo caracteriza, doctor? Muy bien, perfecto. Cuando uno habla de dolor, bueno, todo el mundo sabe lo que significa dolor porque todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida la sensación dolorosa, el dolor. Pero en términos generales, uno puede distinguir entre lo que es un dolor agudo de lo que es lo que vamos a conversar hoy día, que es un dolor crónico, en que la diferencia está en que el dolor crónico es una enfermedad propiamente tal. El dolor agudo todos lo hemos sufrido. Haciendo deporte, hemos tenido se ha doblado alguna articulación, habitualmente el tobillo se hincha, duele, y en un par de días el dolor empieza a disminuir hasta desaparecer asociado a los procesos de cicatrización. Ese es un dolor agudo. Todos los pacientes que han sido operados, ¿no es cierto?, en la zona de la incisión quirúrgica, les duele mucho las primeras horas, los primeros días, y en la medida que esa herida va cicatrizando, el dolor va desapareciendo. O sea, el dolor agudo es una respuesta, ¿no es cierto?, física frente a un daño de algún tejido. Siempre hay algún daño de algún tejido. Traumatismo, cirugía, etcétera, o alguna infección. Infección, por ejemplo, hemos tenido todos amigdalitis, faringitis, se inflama la amígdala, se inflama la faringe, duele, no podemos tragar, qué sé yo, y en la medida que vamos mejorando, va desapareciendo el dolor. El dolor crónico es ese mismo dolor, pero que se mantiene en el tiempo, y si no se hace algo, se mantiene para siempre. Nos acompaña hasta que morimos. Ese es el dolor crónico. Es importante entender esa diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor crónico es una enfermedad, por lo tanto, crónica, que se mantiene para siempre, a menos que se hagan las intervenciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista farmacológico, de rehabilitación, cirugía, etc. Y ese dolor crónico muchas veces proviene de un dolor agudo que se persiste en el tiempo. En vez de desaparecer como se esperaba en un par de semanas, por ejemplo, después de una cirugía, ese dolor se mantiene, se hace persistente, y la definición actual es que si ese dolor persiste más allá de 3 meses, ya estamos hablando de una enfermedad crónica. Esa es la definición hoy día. Dolor crónico es un dolor que se mantiene en el tiempo, puede ser en forma continua, todos los días, todo el rato, o en forma intermitente, algunas veces en el día, algunos días, un día sí, otro día no, pero que esté más allá de 3 meses. Perfecto. Ahora, doctor, ¿qué enfermedades están asociadas al dolor crónico? Es decir, hay enfermedad, porque usted nos decía, el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, pero ¿es causado o tiene como antesala otras enfermedades? Sí, efectivamente. Las causas de dolor crónico, hay numerosas causas. Hay causas asociadas a trauma y violencia, por ejemplo, un golpe, una fractura, contusiones, que pueden desarrollarse y transformarse en dolor crónico. Asociado también a la presencia de tumores, al cáncer, por ejemplo. El cáncer es una gran causal de dolor crónico, que se llama dolor oncológico, por las características propias del contexto de la enfermedad. Y está la gran causa que contiene numerosas enfermedades, que son las enfermedades crónicas, esencialmente las metabólicas, asociadas, por ejemplo, a la obesidad, las musculoesqueléticas, ¿no es cierto?, la artrosis rodilla, que se asocia, ¿no es cierto?,
a las personas obesas, pero principalmente a la diabetes, que es, ¿no es cierto?, nuestra gran epidemia que hoy día tenemos de enfermedades Sí. metabólicas. Más del 10% de nuestra población adulta es diabética, y la diabetes es la causa principal de las enfermedades metabólicas crónicas que producen dolor crónico. Y la razón es que todas esas enfermedades que son crónicas van produciendo un deterioro de nuestro sistema nervioso, ya sea de los nervios periféricos, que son los nervios que salen Ya. del cerebro y que salen de la médula hacia afuera, o deterioro del sistema nervioso central, que es propiamente a nivel de la médula o del encéfalo. Ese deterioro, producto de estas enfermedades crónicas, produce enfermedades de esos nervios periféricos, o del sistema nervioso central, que se traducen en dolor. Y ese dolor es un dolor crónico que va a acompañar de forma crónica y que probablemente va a mejorar en la medida que se controle, ¿no es cierto?, la diabetes, idealmente que se prevenga que las personas caigan, ¿no es cierto?, en ser diabéticos, pero que tengan un buen control de la diabetes, habitualmente se acompaña de un mejor control de su dolor. Perfecto. Ahora, doctor, ¿cómo se trata el dolor crónico? Porque me imagino que los pacientes con este tipo de dificultad o esta enfermedad, además están siendo tratados por otras enfermedades, como lo comentaba usted ya sea diabetes, ya sea artrosis, ya sea alguna hernia. Entonces, ¿cómo se trata el dolor crónico en particular y qué significa ello cuando los pacientes ya están tomando otros medicamentos para tratar otras enfermedades? Entonces, ¿cómo se trata el dolor crónico, doctor? Bueno, para poder tratar el dolor crónico se tiene que tener conocimientos en qué consisten, ¿no es cierto?, los distintos tipos de dolor crónico, los distintos síndromes que producen el dolor crónico, cómo se diagnostican, ¿no es cierto?, Perfecto. cuáles son los fármacos que en general sirven. A modo de ejemplo, uno puede clasificar el dolor crónico en alrededor de unos 3 a 4 categorías. Y en base a Ya. esas categorías existen los protocolos y los fármacos que son útiles en general para ese tipo de dolor, pero que no sirven para otro tipo de dolor. De manera de que si no existe un conocimiento de lo que son, ¿no es cierto?, los conceptos de dolor crónico, es muy posible que estemos tratando en forma insuficiente un síndrome doloroso. Me explico. De las Ya. categorías, por ejemplo, está la categoría más importante, que es la gran mayoría, que se llama, ¿no es cierto?, el dolor nociceptivo, que es un dolor que se produce por inflamación, ya sea por daño o otro tipo de inflamación en algún tejido. Y ese dolor, por ejemplo, el dolor musculoesquelético, responde bastante bien a los fármacos de tipo antiinflamatorios. Y ahí, bueno, hay que tomar la decisión qué tipo de fármaco y asociarlo habitualmente a algún grado, algún tipo de rehabilitación musculoesquelética. Pero está el dolor, por ejemplo, que se Ya. produce por el daño de algún nervio del sistema nervioso periférico. El dolor que se produce ahí es un dolor que se llama de tipo neuropático y es un dolor que tiene Ya. características distintas al dolor nociceptivo. El dolor neuropático es un dolor tipo neurálgico, que la gente ya puede entender lo que significa una neuralgia. Ya. Es como una corriente que sienten los pacientes. Por ejemplo, cuando los pacientes sienten un dolor en la pierna y sienten como una corriente que les llega hasta los dedos de los pies, ellos asumen y saben Ya. que es un dolor que se denomina ciática. Ese es un dolor de tipo neuropático, un dolor de tipo corriente, o como que un paciente refiere como que siento que me quema la piel hasta los dedos de los pies. O puede haber, ¿no es cierto?, asociado a otras cosas menos frecuentes como la sensación de corte, como cuchillo. El paciente dice, siento que me están cortando profundo los músculos, el hueso, como un cuchillo que me entierran hacia adentro, o como que me están clavando Perfecto. múltiples agujas. Ese es un dolor de tipo neuropático y está asociado a enfermedad de los nervios periféricos o a nivel del sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, los antiinflamatorios no son tan útiles, algo ayudan. Y el paciente refiere, sí, mire, me Ya. tomo este antiinflamatorio, algo me ayuda, pero hay otros días que no me sirve de nada. Lo que pasa es que ese dolor tipo neuropático requiere fármacos que son específicos. Por ejemplo, fármacos Ya. como la pregabalina, que es el fármaco más ampliamente Ya. usado, el de más amplio conocimiento, y que tiene la indicación en el dolor de tipo neuropático. Si la pregabalina por el paciente no tiene un efecto adecuado, satisfactorio, existe un sinnúmero de fármacos
de ese tipo, de ese ámbito que sirve para el dolor neuropático. Está también en lo que se llama el dolor Perfecto. visceral. Es el dolor que proviene ¿Ya? de las vísceras que están dentro de nuestras cavidades. La migraña, por ejemplo, un dolor visceral, el dolor, ¿no es cierto?, el dolor del miocardio, un dolor visceral. El dolor visceral más frecuente proviene de la cavidad abdominopelviana, el dolor gástrico, ¿no es cierto?, el dolor intestinal, el dolor Ya. pélvico, el dolor de las vísceras pélvicas, de los genitales, ese es un tipo de dolor visceral. Y se trata con otro tipo de fármaco. Por ejemplo, si el dolor visceral es de tipo cólico, se usan habitualmente antiespasmódicos. Entonces, se fija que dependiendo del tipo de dolor, Claro. existen los fármacos adecuados. Si uno no diagnostica adecuadamente cuál es el tipo de dolor, en dónde está ubicado, cuál es el origen, cuál es la causa, bueno, y el contexto del paciente, ¿es un paciente pediátrico, es un paciente adulto, es un paciente ya, ¿no es cierto?, un adulto mayor, es un paciente que tiene una enfermedad renal, hay un contexto además que permite, ¿no es cierto?, escoger Sí, cuál es la mejor terapia, pero todo parte por claro. identificar adecuadamente el tipo de dolor. El tipo de dolor. Ahora, importante, Roberto nos pregunta, importante yo creo la pregunta que nos está haciendo Roberto, doctor, porque dice que hace un año vive con un intenso dolor a las rodillas, ha tratado de ignorarlo y generalmente toma antiinflamatorios, que usted nos decía ya que generalmente no sirven para este tipo de dolores crónicos. Es un dolor muy intenso. Dice, ¿a qué especialista debería ir para estudiar el problema, para estudiar mi dolor? Porque creo que es muy buena la pregunta de Roberto, doctor, porque usted nos decía si puede ser un dolor de tipo migrañoso, puede ser un dolor neurálgico. Entonces, generalmente lo que uno hace como paciente es que si tengo migraña, voy al neurólogo. Si me duelen los huesos, voy al traumatólogo. Si me duele, qué sé yo, los músculos, voy al reumatólogo. Entonces, ¿a qué especialista hay que ir para tratar un dolor crónico? Nos pregunta Roberto. Mire, en general, por ejemplo, tomemos este ejemplo del dolor de ambas rodillas. Si bien Sí, no he examinado al paciente ni le he preguntado en profundidad, puedo asumir, solo para poder ejemplificar, ¿no es cierto?, lo que voy a comentar, puedo asumir de que se trata de un sí, dolor en ambas rodillas proveniente de una artrosis de las rodillas. El dolor de la artrosis de la rodilla es un dolor que en general es permanente, se tolera bien mientras el paciente no esté de pie o no camine, y en la medida que empieza a deambular, a caminar, el dolor aumenta y la rodilla se hincha y por lo tanto eso apunta que es un dolor de tipo artrosis de la rodilla. Puede ser también una artritis, una enfermedad más aguda y de otra cosa, pero en ambos casos él debería consultar con un traumatólogo. ¿Por qué? Porque ya, la artrosis inicialmente se puede manejar con fármacos, se puede manejar, ¿no es cierto?, con infiltraciones intraarticulares y hay infiltraciones que se colocan corticoides que da varios meses de alivio. Hay otras infiltraciones que se coloca como, lo puede entender, como una suerte de lubricante, lo mismo que se usa en los motores, ¿no es cierto? ya, Dado que la artrosis produce sequedad de la rodilla y que hay inflamación en la medida que haya sequedad por la pérdida del cartílago, se coloca, ¿no es cierto?, lo que se llama una viscosuplementación, que es este lubricante que permite un alivio importante alrededor de unos 6 meses. O si la artrosis está muy avanzada, puede ser candidato a un reemplazo de la articulación por medio de una prótesis. En todo caso, para que ya. el paciente sepa, si es una artrosis de rodilla, es una enfermedad que tiene, ¿no es cierto?, que es GES. Por lo tanto, tiene un derecho a que sea tratado, a que le den los fármacos, le hagan rehabilitación, kinesiología y eventualmente pudiera ser, ¿no es cierto?, cubierto por una prótesis de rodilla. Perfecto. Estamos conversando con el doctor César Cárcamo, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Doctor, entonces, cuando uno tiene un dolor que es permanente, que lo siente todos los días, ya nos decía usted de manera intermitente o de forma, valga la redundancia, permanente, es decir, durante todo el transcurso del día, uno entonces ahí, y le reitero la pregunta, tiene que ir al especialista de el sistema, el órgano,
la parte del cuerpo que a uno le afecta y esperar que ese doctor, ese médico va a ser al mismo tiempo especialista en el estudio del dolor o en el dolor crónico, o uno debiese asumir que los médicos con sus especialidades están capacitados todos para tratar los dolores crónicos. ¿Cuál es el consejo ahí? Aquí la mejor estrategia a nivel poblacional es que cualquier persona que tenga la aparición, ¿no es cierto?, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, que no tenga lo que se denomina elementos de peligro. Por ejemplo, si alguien empieza súbitamente, una persona, un adulto de 30 años, empieza súbitamente en forma brusca con un dolor intenso de cabeza y pierde el conocimiento, esa persona tiene que acudir a urgencia. O sea, hay condiciones que acompañan al dolor que pueden indicar de que se trata de una urgencia y ese paciente tiene que ir a un servicio de urgencia. En cambio, si hay un dolor que es progresivo, que lleva varios días, ha ido aumentando el dolor de espalda, ese paciente debería haber consultado perfectamente a un médico general. Y el médico general está capacitado para poder distinguir, ¿no es cierto?, los grandes síndromes e indicar un tratamiento que es estándar para el dolor. Si el paciente, no teniendo estos elementos que se denominan banderas rojas, que apuntan a que puede tratarse de una urgencia, que no tiene esos elementos, es un dolor que lentamente ha ido progresando y que respondió al tratamiento, bueno, y ahí se acaba todo y actualmente se controla. Pero si no responde al tratamiento, el mismo médico general en el control, él va a tomar la decisión, por lo tanto, de derivar a un especialista, dado que este primer nivel de tratamiento no está entregando los resultados que uno estima como satisfactorios. Y ahí se deriva al especialista. Entonces, es decir, la primera consulta prefiere en general a un médico general o un médico de medicina interna, y eventualmente, de acuerdo a cómo responde al tratamiento, o si le parece al colega, puede ser derivado en esa consulta o en el control a un especialista. No es necesario que cualquier dolor en la primera consulta sea siempre un especialista. Preferentemente es preferible que lo vea un médico general, porque además aprovecha de hacerle un examen general y aprovecha a lo mejor de descubrir que ese paciente era un diabético y no sabía el paciente que era diabético, y a lo mejor por ahí, ¿no es cierto?, parte un mejor control de su dolor. Eso en términos muy generales. Perfecto. Entonces, partir por el médico general y luego ir viendo las alternativas de acuerdo a la orientación que nos pueden dar los mismos médicos generales sobre dónde seguir con los tratamientos de acuerdo a la patología que una tenga. Queremos agradecerle al doctor César Cárcamo, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, por habernos acompañado en Consulta 94.5 para saber más sobre el dolor crónico, qué es el dolor crónico, cómo se trata y a qué médico, a qué especialista, y usted nos decía partir por los médicos generales, acudir para poder entonces tratar el dolor y de esa manera también mejorar nuestra calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, chao. De nada, muchas gracias por la invitación. Que tenga un bonito día. Gracias, chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Recuerden que nos encontramos los sábados a las 10 de la mañana también en Radio USACH, y este programa también se emite en Santiago Televisión. Recuerden además que estamos en las redes sociales, en YouTube, en @santiago.tv. Encuentran todos los capítulos de Consulta 94.5, y además en Spotify estamos como Consulta 94.5 para que ustedes puedan revisitar y también compartir el contenido que hemos preparado para ustedes. Que tengan un bonito día y nos encontramos el próximo fin de semana. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.